Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país conocerá de una acción de inconstitucionalidad, expediente número 13, diagonal 2017, una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados integrantes de la 58ª legislatura del Congreso de la entidad federativa Colima, impugnando diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable en aquella entidad federativa, un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal, relativo precisamente a la figura de las acciones de inconstitucionalidad. En el ámbito legal, en el aspecto procesal importante, la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional sustancial, importantes diversos artículos de la Constitución Política Federal que quien promueve la acción de inconstitucionalidad estima violentados, entre otros los artículos primero, quinto, sexto, 11, artículos 25, 26, 28, 73 de la Constitución Política Federal. Un asunto importante también en este ámbito respecto de lo que establece la Ley de Movilidad Sustentable en la entidad federativa y que establece elementos importantes a partir precisamente de estas impugnaciones que realizan quienes promueven la acción de inconstitucionalidad en los diversos conceptos de invalidez, y que son 7 conceptos de invalidez planteados en este proyecto que estudiará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que derivan precisamente de esos conceptos de invalidez planteados en la acción de inconstitucionalidad. Importante en un primer término el planteamiento en un concepto de invalidez que promueven precisamente los diputados integrantes de la 58ª legislatura respecto de una violentación del artículo 5 de la Constitución Política Federal en lo que corresponde a la prestación de un servicio de transportación y que éste se vincula a una plataforma tecnológica y que se establecen requisitos en exceso de acuerdo a lo que ellos plantean en los conceptos de invalidez y con ello una violentación a este artículo 5 respecto de la libertad de trabajo planteado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un asunto que lleva precisamente al análisis y el contraste que se establece entre lo señalado por la Ley de Movilidad y lo que establece la Constitución Política Federal en este ámbito de la libertad de trabajo y los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad de la entidad federativa Colima, y plantear puntos importantes respecto precisamente de la prestación de ese servicio, respecto de un porcentaje del 4% como máximo del parque vehicular que presta el servicio de transportación en la entidad federativa y que sería el máximo de los elementos importantes a tener en cuenta respecto del número de unidades que podrían prestar el servicio. Entre otros puntos respecto de estos requisitos en este concepto de invalidez, se plantea también la conformación de un fondo de movilidad en la entidad federativa de acuerdo a lo que establece esta ley del 1.5% de los servicios que se presten a través de esta plataforma en el ámbito de la transportación como servicio prestado en la entidad federativa. Esos y otros requisitos que se plantean importantes en el ámbito de la ley de movilidad son impugnados a partir de este concepto de invalidez. Otro de los elementos también importantes, una posible violentación a los artículos primero y sexto de la Constitución Política Federal en el ámbito precisamente de la tecnología que se establece como elemento esencial en la prestación del servicio de transportación y que es uno de los elementos que desde el ámbito del artículo sexto constitucional se establecen como punto importante de los derechos en la Constitución Política Federal, además de la prestación de los servicios que se establecen en esa modalidad y que quien promueve la acción de inconstitucionalidad estima que se promueve a partir de esta ley de movilidad sustentable una violentación a este artículo sexto y al artículo primero de la Constitución Política Federal. Otro elemento en otro concepto de invalidez plantea una posible violentación a los artículos 25 y 26 de la Constitución Política Federal, respectivamente en el ámbito de este desarrollo económico del Estado mexicano y el planteamiento de la intervención del legislador en la entidad federativa
Federativa Colima cuando establece precisamente los requisitos para la prestación del servicio de transportación y a través de ello una violentación en el orden económico a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También un elemento importante en este contexto es el contenido del artículo 28 de la Constitución Política Federal, que se estima violentado en este ámbito de la prestación del servicio y los requisitos que se establecen en la Ley de Movilidad Sustentable. Otro elemento más en otro concepto de invalidez plantea una violentación al artículo 73 de la Constitución Política Federal en diferentes vertientes. Por una parte, la situación correspondiente a que esta sería una actividad de comercio electrónico y en eso se estaría violentando la Constitución Política Federal porque no correspondería al legislador local establecer precisamente en la Ley de Movilidad Sustentable estos requisitos y que sería una situación que legislaría precisamente el Congreso de la Unión de acuerdo a estas facultades que se establecen en la Constitución Política Federal, primordialmente a través del contenido del artículo 73 de la propia Constitución Política Federal. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de esta acción de inconstitucionalidad número 13, diagonal 2017, y que es precisamente el tema correspondiente a esta prestación del servicio de transportación en el ámbito de la entidad federativa Colima y que se vincula al uso de las plataformas en el ámbito tecnológico y también uno de los elementos importantes que surge del contenido de esta ley y que es impugnado por quienes promueven la acción de inconstitucionalidad son los puntos correspondientes a beneficios que se otorgarían de acuerdo al contenido de esta ley a un segmento de la población y que en ese caso establecería un elemento de violentación al artículo 1 de la Constitución Política Federal respecto del principio de igualdad en el ámbito precisamente de las tarifas correspondientes al segmento de los jóvenes en la entidad federativa Colima y que esto violentaría el derecho de los niños y las niñas en la propia entidad federativa que no tendrían esos beneficios de las tarifas correspondientes a los jóvenes. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de esta acción de inconstitucionalidad número 13, diagonal 2017, que hoy analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 104 ordinaria, celebrada el jueves 11 de octubre del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobado y continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 13, diagonal 2017, promovida por diversos diputados integrantes de la 58ª legislatura del Congreso del Estado de Colima, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el mencionado Estado, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado de Colima. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 13.1, fracción 110, 125.1, fracción tercera, 169, 171, 174, 175.1, 177, 178, 180.1, fracción segunda, inciso K, 183, 316.5 y 317 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Tercero, se declara la invalidez de los artículos 172, 173, 175.2, 176, 373.1, fracción primera, en la porción normativa que indica desde los niveles de secundaria en adelante y 24º transitorio.
Y cuarto, publíquese la presente resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima. Gracias, señor secretario. Pongo a su consideración, señores y señoras ministras, los primeros apartados, los tres primeros, el primero relativo al trámite, el segundo a la competencia de este tribunal y el tercero a la oportunidad de la demanda. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueba. Quedan aprobados. El cuarto, relativo a la legitimación, tiene una motivación especial que le pido al señor ministro que nos haga favor de mencionar. ¿Cómo no, señor presidente? Sí, efectivamente, aquí lo que se está planteando es que los promoventes no satisfacen la condición de legitimación, no acreditan el número mínimo de integrantes para que estos puedan promoverlo. Se está contestando en el sentido de la tesis citada a la página 19, no se considera fundada esta causa de improcedencia, aunque está planteado en el capítulo de legitimación, y esa es la respuesta que se da, señor presidente. Gracias. Bien, en relación entonces con este cuarto apartado de legitimación donde se trata esta causa, está a su consideración, señoras y señores ministros. No hay observaciones. Señora ministra Piña. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. En la página 8 del informe del Congreso hace valer otro argumento relativo a la legitimación de los promoventes, relacionado básicamente con que las leyes no eran violatorias de derechos humanos porque estaban destinadas a regular un funcionamiento interno y de ahí derivaba la legitimación, la falta de legitimación. Entonces, también se tendría que desestimar porque esto constituye parte del fondo del asunto y yo si el ministro ponente está de acuerdo en contestar este argumento, si no yo estoy con el sentido. Señor ministro Cosío. Creemos que es argumento de fondo, en cierto que en esto hay diferencias de criterios, lo dejaría y le agradezco a la señora ministra su comentario. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Coincido con lo que dice la señora ministra Piña, nada más que yo creo que esa causal se debe de analizar en el punto quinto, Sí. Exactamente. porque ahorita estaban en legitimación, ¿no? Sí. Sí, en legitimación porque hubo un argumento específico en Sí, legitimación. y por eso se contestó, Sí. pero esta ya es causal de improcedencia. Sí. Retomando entonces respecto del cuarto punto de legitimación, no hay observaciones, están de acuerdo con la propuesta del señor ministro Cosío. ¿En votación económica se aprueba? Bien. Y entonces ahora sí pasamos a las causas de improcedencia en el considerando quinto, que pudiera retomarse, señor ministro Cosío, la observación de la señora ministra Piña, en causas de improcedencia. Sí, se podría hacer el comentario en este sentido, señor. Ok, bien. Con ese agregado, entonces sería a su consideración. En votación económica se aprueba. Queda aprobado y continuaríamos, por favor. Sí, iríamos señor ya a la ministro. parte de fondo del asunto. Estoy en la página 19, considerando sexto. Los accionantes plantean que la regulación del servicio de transporte privado a través de aplicaciones tecnológicas en la llamada Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima viola diversos preceptos constitucionales. Cabe destacar que en el presente asunto se parte de la premisa de trabajo que se estableció por este Tribunal Pleno al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 63-2016 del Estado de Yucatán, bajo la ponencia del ministro Pérez Dayán en sesión pública del 25 de mayo del año pasado, relativa a que el Congreso local era competente para legislar y regular el transporte de pasajeros en la entidad, incluyendo el que se regula utilizando plataformas tecnológicas en tanto que se desarrolla dentro de su ámbito territorial, aunque esta no se detalló en dicha sentencia. Para contestar los planteamientos del presente asunto, se aborda el estudio de los conceptos y validez en un orden distinto al presentado en el escrito de los promoventes. El primer tema, que si le parece bien, señor presidente, quisiera ir desarrollando uno por uno para facilitar la discusión y votación del asunto. El primero es el análisis del sexto concepto de invalidez planteado, que va de las páginas 26 a 30 del proyecto.
En este concepto, los accionantes, de manera general y sin precisar artículos impugnados específicamente, señala que se transgreden las fracciones 10 y 17 del artículo 73 de la Constitución, que establece las facultades del Congreso en materia de comercio, intermediación y servicios financieros, así como de vías generales de comunicación y telecomunicaciones, ya que la actividad en sí misma no solo se refiere al servicio de transporte, sino que está relacionado con aplicación de plataformas de información que utilizan red, intermediación comercial a través de la red, gestión de cobros de servicios a través de plataformas electrónicas, comercio electrónico, entre otros, siendo que todas estas materias son, a su juicio, competencia del legislador federal, por lo que estiman se invade su esfera con la emisión de una regulación local. En el proyecto se propone, partiendo de lo que denominé premisa de trabajo establecida en la acción 63-2016, que aun cuando el transporte de pasajeros prestado a través de plataformas tecnológicas reviste características que lo colocan en una categoría o modalidad diferente para la prestación del servicio de transporte, lo cierto es que no por ello cada materia deja de ser regulable en los distintos ámbitos de competencia. Así, cada una de las materias que incidan en la actividad, por ejemplo, de los actos de comercio, los de telecomunicaciones y los relativos a datos de los particulares, entre otros, serán regulables por el legislador federal competente, mientras que en lo relativo a la dimensión material del acto de transporte de personas en el territorio de un estado en particular, este será regulable por el legislador estatal correspondiente. De ahí que se propone que es infundado el concepto de invalidez relacionado con la falta de competencia del legislador local para regular la actividad de arrendamiento privado de transporte a través de plataformas tecnológicas, ya que una actividad de este tipo se expresa materialmente en actos que son regulables por distintos ámbitos de competencia y en aquello que tiene un impacto directo en el territorio y población de las entidades federativas. Es claro que la competencia es del legislador local. Cabe señalar que en el análisis de este concepto de invalidez no se hace declaratoria de validez de ningún precepto, ya que los accionantes, insisto, elaboraron un concepto de invalidez competencial genérico sin especificar artículos impugnados. Este sería el primer tema, señor presidente, si le parece que sometemos a consideración del Pleno. Gracias, señor ministro Cosío. Está entonces a su consideración este primer concepto genérico, como señalaba, señora ministra. Piña. Yo estaría respetuosamente en contra del proyecto desde que se analizó la acción de inconstitucionalidad 63/2016 de la ley del Estado de Yucatán. Yo me pronuncié que estas normas, las normas que se controvertían y que son similares en cuanto a su esencia material, eran competencia federal, porque todas estas normas tienen que ver precisamente con actos de comercio. Es un servicio que se presta entre particulares y, por lo tanto, en términos de la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución, corresponde al legislador federal regular toda la materia sobre actos de comercio. Además, también van a incidir en las cuestiones de libre competencia y también sería, a mi juicio, competencia federal. El propio Código de Comercio reputa como actos de comercio a las empresas de personas o cosas por tierra o por agua, y la ley, que en esta ley se denomina a estas empresas redes de gestión de la demanda con plataformas electrónicas, y las cuales precisamente lo que hacen es realizar actos de comercios entre particulares. Por lo tanto, como lo señalé en la diversa acción que sirve de precedente a este asunto, yo estaría en contra de esta parte. Para mí sí es competencia federal y en su caso haré un voto particular. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo no estuve en la ocasión anterior que discutieron el asunto de Yucatán, pero leí muy cuidadosamente
la versión taquigráfica de la sesión y donde sí se analiza el problema de competencia. Las participaciones tanto de la señora ministra como de los señores ministros, pues sí pusieron de manifiesto un problema complejo en cuanto a la competencia, en virtud de que se manejan diferentes situaciones que eventualmente pueden ser de competencia federal. Sin embargo, lo que a mí me anima a estar con el sentido del proyecto es que todas estas convergen en una situación específica, que es la regulación de la prestación del servicio que se da en una entidad federativa específica. Entonces, sobre esa base, yo apartándome de consideraciones, estaré con el sentido del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿No hay más observaciones? Procedamos a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro, Con el proyecto. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto apartándome de consideraciones. Señor ministro Franco Con el González. proyecto. Señor ministro Saldívar de Con el Odaberra. proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. En contra y haré un voto particular. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Proyecto. Señor ministro presidente Aguilar A Morales. favor del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto. La señora ministra Luna Ramos vota en contra de consideraciones y voto en contra de la señora ministra Piña Hernández, quien anuncia voto particular. Con ello queda aprobada en esta parte la propuesta. Continuamos, señor ministro. Cómo no, por señor favor. presidente. El segundo tema es el análisis en el orden de la demanda del primer concepto de invalidez, referido a permisos, límite del 4% del parque vehicular y aportaciones del 1.5% al Fondo de Movilidad. Esto va de las páginas 31 en adelante. Y aquí se analizan varios artículos que voy a tratar de referir separadamente. Primero el 171, luego el 171.1 y 2, fracciones 2 y 3 y 4. Luego el 24º transitorio, el 177, el 173 y el 171. Los accionantes impugnan de manera expresa los artículos 171, 172 y 24º transitorio, argumentando que se establecen obligaciones que restringen la libertad de trabajo establecidas en el artículo 5 de la Constitución. Las restricciones específicas a su juicio son las siguientes. Primera, contar con un permiso de operación otorgado por la Secretaría y aportar mensualmente el 1.5% de cada viaje al Fondo de Movilidad. Y dos, otorgar permisos por convocatoria limitados al 4% del parque vehicular del servicio de transporte público individual, motorizado, en todas sus modalidades para 2017, el cual puede ser modificado anualmente. Indican los promoventes que si bien el permiso establecido en el artículo 171 no resulta inválido por sí mismo, ya que de manera aislada no requiere una justificación específica, el artículo 172 en sus puntos 1 y 2, fracciones 2, 3 y 4, restringen el derecho humano a la libertad de trabajo, dado que el legislador no emitió justificación alguna relacionada con una finalidad constitucionalmente legítima, relación que tampoco se desprende de la redacción literal de dichas fracciones, por lo que las mismas deben ser, a su juicio, declaradas inválidas. En relación con el artículo 24º transitorio, que establece que la flota de vehículos no debe superar el 4% del parque vehicular del servicio de transporte público individual motorizado en todas sus modalidades, considera que no tiene una finalidad constitucionalmente clara y específica por el legislador. En el proyecto se propone, respecto a los artículos 171 y 172, párrafos 65 a 70, lo siguiente. En cuanto al otorgamiento del permiso previsto en el artículo 171, se estima que no limita el derecho a la libertad de trabajo, ya que solo está sujeto a la verificación de la existencia de la relación entre el conductor y la plataforma. Esto es, se trata solamente de una finalidad de control o de función de registro para salvaguardar la seguridad tanto del chofer como de los pasajeros. Sin embargo, cuando este permiso va más allá de un acto de registro y control y establece elementos adicionales como los previstos en el artículo 172, dichos elementos sí deben justificarse por el legislador para determinar su posible grado de intrusión en la libertad de trabajo y demostrar que ésta no es arbitraria. Así, en este apartado se analizan las restricciones previstas en el artículo 172, salvo la fracción primera del punto segundo, ya que se estudiará en el siguiente tema y que si bien en el párrafo 67 del proyecto se indica que ya hemos declarado su invalidez, esto lo corregiremos en el engroso.
Al respecto, se propone que el legislador de Colima no justificó de ninguna manera las limitaciones relativas a lo siguiente: el ofrecimiento de servicios de manera libre y directa en la vía pública, el subarrendar los vehículos, el recibir pago mediante tarjetas de prepago de servicios de transporte público regional y hacer base o sitio. Se indica que el legislador local solo hizo declaraciones genéricas y abstractas relacionadas con la modernización de la movilidad y el aprovechamiento de tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas. Sin embargo, se estima que estas razones no contienen un mínimo de justificación para que las tales limitaciones se consideren válidas, pues se trata de una restricción a la libertad de trabajo. De este modo, se propone reconocer la validez del artículo 171 y declarar la invalidez del artículo 172 en sus puntos 1 y 2, fracciones 2, 3 y 4, por restringir el derecho humano a la libertad de trabajo. No sé si quiera, señor presidente, que vayamos artículos por artículos, creo que nos facilita más. Con el 171, entonces, en primer lugar, por favor. Estos dos, el 171 y el 172, en las condiciones, sería lo que sometería a su consideración, señor presidente. Bien, están a su consideración, señoras y señores ministros. ¿Observaciones? Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo comparto el proyecto en cuanto a la validez del artículo 171, sin embargo, no comparto el proyecto en cuanto a la invalidez del artículo 172 en los apartados que ha referido el ministro ponente. A mí me parece que derivado de del asunto del precedente que ya se ha referido aquí en varias ocasiones, esta Suprema Corte determinó que el servicio de transporte con plataformas tecnológicas se distingue claramente del servicio de taxi, que son servicios distintos. Consecuentemente, a mí me parece que estos presupuestos de prohibir a los prestadores de este servicio de aplicaciones tecnológicas ofrecerlo en forma libre y directa en la vía pública, además de no subarrendar y no recibir pagos mediante tarjetas de prepago de servicios de transporte público y no hacer base o sitio, son connaturales a este tipo de servicio. De no ser así, entonces me parece que no habría razón para no someterlos a la misma reglamentación de los taxis. Me parece que aquí sí se estaría haciendo incluso una competencia desleal a los que prestan el servicio de taxis, de tal suerte que yo estoy por la invalidez del artículo 172 en el punto 1 y en el punto 2 en las fracciones segunda, tercera y cuarta. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. No, señora ministra Piña. Gracias. Estamos viendo primero el 171, ¿verdad? 172, los dos. ¿A los dos juntos? Bueno, yo en principio, derivado de mi votación anterior, estaría por la invalidez de los dos artículos. Sin embargo, hay argumentos adicionales. Con relación al artículo 171, en el primer concepto de invalidez, en la página 13, los accionantes formularon un argumento relacionado que este artículo era inconstitucional porque indebidamente faculta a la Secretaría de Movilidad para fijar las tarifas que se cobrarán por ese servicio privado de transporte. Al respecto, como se observa del apartado primero del 171, es verdad que al finalizar dice que existe un incremento, es posible que existe un incremento temporal en la tarifa en un momento y lugar determinado, de acuerdo a las reglas previamente establecidas con la Secretaría a través de los permisos de operación correspondiente. Yo creo que, bueno, como lo anuncié, en principio es materia federal, y en segundo, este incremento, la posibilidad de que la Secretaría establezca tarifas para un servicio
de transporte que no constituye un servicio público ya definido por esta Suprema Corte, que no es un servicio público, sino que es un servicio privado entre particulares, yo considero que sería contrario a los principios de libre concurrencia y competencia económica y en ese sentido, este argumento no está contestado en el proyecto, sin embargo, el 171 para mí sí es inconstitucional en esta parte además, y el 172 también en cuanto a la fracción primera, que es recibir pagos en efectivo, porque el proyecto va declarando diversas, la invalidez de diferentes fracciones. Sin embargo, recibir pagos en efectivo, la fracción primera también considero que es contraria a la libre competencia y concurrencia porque establecen barreras de entrada. En consecuencia, yo iría por la invalidez de los dos artículos. Bien, gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. De acuerdo con los temas ya tratados en ocasión de un asunto muy similar al que aquí se está revisando, yo expreso estar de acuerdo con el proyecto en cuanto a reconocer la validez del artículo 171, no así por lo que hace a los requisitos y restricciones que nos da el artículo 172, precisamente por las razones que manifestó el señor ministro Saldívar Lelo de la REA. Y lo digo porque precisamente estas convierten este servicio en una herramienta de transporte distinta que la del taxi ordinario, de manera tal que bajo esa perspectiva creo que las restricciones aquí entendidas no requerían, como lo exige el proyecto, una justificación adicional que no sea la de la existencia misma de la plataforma, de suerte que pensar que quede prohibido a los prestadores del servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas ofrecer el servicio de forma libre y directa en la vía pública, hacer base o sitio, recibir pagos mediante tarjetas de prepago o alguna otra como subarrendar vehículos o recibir pago en efectivo, me parece muy propio de la otra modalidad, la modalidad que está total y absolutamente sujeta a un control del Estado mediante el balizamiento de un vehículo, su control a través de lo que denominan revista, el otorgamiento de una placa para tal servicio y más que otra cosa, la medición en cuanto al costo del servicio con un taxímetro. Es importante recordar a todos ustedes que la plataforma aquí analizada genera un cobro de la tarifa a través de la aplicación de los algoritmos que requieren considerar el tiempo, la distancia y la demanda. De suerte que aun cuando la propia herramienta nos ofrece la certeza y además seguridad de haber sido contratada mediante una plataforma electrónica, conocer de antemano el costo, la persona que lo opera y tener claramente definida la ruta y saber en qué momento se encuentra el vehículo en cada lugar, no llevan a pensar que ninguna de las restricciones que estén aquí deba permanecer, sino por el contrario, son precisamente las que califican y hacen diferente el servicio. Por esa razón, como lo expresé en la presentación del otro proyecto que en su momento terminó por ser sentencia, creo que estas son las modalidades que lo diferencian. Sería difícil pensar en hacer base o sitio, recibir pago mediante prepago, subarrendar, u ofrecer el servicio de forma libre y directa en la vía pública. Esa es la diferencia. Y como diferencia que es, creo que las restricciones son connaturales al sistema, por ello considero que, a diferencia de lo que pide el proyecto, no había ninguna otra necesidad del legislador de justificar estas restricciones. En todo caso, si las restricciones resultaran aplicables, lo único que tendría que hacerse es registrarse como servicio de taxi, tener los colores que para tal efecto se exigen, hacer las revisiones periódicas y tener las placas. Y a partir de ello, saber que se contrata un servicio mediante el uso de un taxímetro que está perfectamente regulado por la autoridad a través del cobro y no los instrumentos de la tecnología que son útiles para el otro servicio cuyas características todos conocemos. Por ello, entonces, si bien estoy por la validez, como lo propone el proyecto del artículo 171, también estoy por la validez del 172 y en esa medida en contra del proyecto. Gracias, señor ministro.
¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. En relación con el artículo 171, yo comparto la conclusión del estudio, no necesariamente las mismas consideraciones, pero hay un punto que me parece relevante. En el numeral 3 de este artículo 171 dice: una vez concluido el servicio, la propia plataforma independiente enviará al usuario un recibo a su correo electrónico que contendrá la siguiente información y lista una información. Sin embargo, precisamente la naturaleza del servicio es que el usuario está en contacto con el prestador de servicios y con la plataforma a través de la plataforma. Y aquí me parece que hay un requisito que no es razonable, y es que exista una comunicación entre la plataforma y el usuario por vía distinta de la que es natural a la plataforma, que es el correo electrónico. Algunos usuarios podrán tener correo electrónico, otros no. Supongo que todo el mundo lo tiene, pero me parece que la conectividad entre un usuario y el servicio está en la plataforma. No me parece razonable, me parece un obstáculo, en su caso, irrazonable, que no es mínimo, referir un mecanismo de comunicación distinto del que por naturaleza tiene la prestación de este servicio. Entonces yo estaría por la inconstitucionalidad de esta fracción de la numeral 3, que dice recibo a su correo electrónico. Es decir, recibo el cual contará, ¿sí? Eso lo hace la plataforma en automático. Gracias, presidente. Gracias. En relación con el 172, yo estoy de acuerdo con la idea de invalidez, aunque entiendo que el requisito que está en la numeral 4, la fracción o el párrafo 4 romano del numeral 2, no me parece irrazonable, porque esa es la naturaleza del servicio. Me parece que hacer base o sitio, pues es obviamente la lógica de un servicio que no necesariamente se demanda por vía de la plataforma. Entonces este requisito me parece razonable. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señor ministro Pardo? Gracias, señor presidente. Yo también, atendiendo a lo resuelto en el precedente, me parece que se estableció una clara diferencia, y este proyecto lo retoma, entre lo que es el servicio público de transporte de pasajeros y este tipo de servicio con base en plataformas tecnológicas. Sobre esa base y partiendo de que son distintos, y en este, que es de particular a particular, se establecen requisitos y modalidades especiales, yo también no compartiría la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 172 en los puntos que se proponen. A mí me parece que precisamente estas prohibiciones tienen la finalidad de salvaguardar dentro de sus propios cauces el servicio público de transportes de pasajeros y darle a este servicio una característica especial. Yo, por esas razones, estaría de acuerdo con la validez del 171, pero en contra de la invalidez que se propone del 172 en sus puntos primero y segundo, y sus párrafos del segundo, perdón, y las fracciones segunda, tercera y cuarta del punto 2. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, yo estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto a la validez del artículo 171, y respecto del 172, conforme a mis posicionamientos anteriores, yo no estaría de acuerdo por la invalidez de esa fracción. Gracias, señor En ministro. lo demás estoy de acuerdo. Bien. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo con la validez del 171 y en contra de la invalidez del 172. En la inteligencia de lo que se refiere a recibir pagos en efectivo se trata más adelante en otro de los considerandos, pero por lo que se refiere a subarrendar los vehículos, recibir los pagos mediante tarjetas de prepago y hacer base en el sitio, así como lo señalado en el punto 1, yo también considero que ahí hay libre configuración para este tipo de servicios, y por esa razón me apartaré de la declaratoria de inconstitucionalidad. Y en todo caso, para hacer anunciándolo o reservándome el hacer un voto concurrente. Gracias. Nada más quisiera yo señalar que yo
Estoy de acuerdo con la propuesta del 171 por razones diversas. Como bien decía la señora ministra Piña, hay un planteamiento ahí de invalidez en relación con la inconstitucionalidad de esta disposición por facultad a la Secretaría de Movilidad para fijar las reglas tarifarias que se corroborarán, que no se analiza desde ese punto de vista. Pero además de eso, yo estoy de acuerdo en que el reconocer que las tarifas de servicio de transporte a través de aplicaciones tecnológicas deban ser informadas al usuario en función de la oferta y la demanda. Creo que es un mecanismo para dar seguridad jurídica a los operadores y a las empresas de acceso y gestión de la demanda, con lo que ofertarán un servicio con reglas tarifarias claras y previamente delimitadas, lo cual no quiere decir para mí que el Estado esté fijando las tarifas de prestación de este servicio, sino que se realizará a partir de la oferta y la demanda que tenga esta modalidad de transporte. En general, con algunas razones adicionales, yo estaría por la propuesta de validez del 171, no así con la invalidez del 172, porque yo creo que se debe reconocer la validez, pues además de que las entidades federativas tienen un amplio margen de configuración legislativa para regular el servicio de transporte, la prestación de los servicios, ya sean públicos o privados, constituyen áreas de interés general que justifican que el Estado adopte medidas regulatorias para proteger el medio ambiente, la seguridad de las personas, maximizar su calidad de vida y también para garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado. En este sentido, el hecho de que el legislador no hubiera justificado en el procedimiento legislativo y en forma individualizada los motivos que impone estas restricciones no genera en automático su inconstitucionalidad. Las restricciones que contiene el 172 son acordes con la libertad de competencia y concurrencia económica, pues no generan una distorsión en los mercados ni imponen barreras de entrada a las personas. Se trata únicamente de medidas que el legislador adoptó para proteger la seguridad de conductores y usuarios. La prohibición, además de subarrendar los vehículos, no es un límite injustificado, pues coadyuva a identificar plenamente a las personas que presten el servicio de transporte y fortalecen la seguridad jurídica de los usuarios al existir un responsable registrado ante la Secretaría de Movilidad. Y por lo que hace a la prohibición de recibir el pago de servicio mediante tarjetas de prepago de transporte público, el legislador local cuenta con facultades para determinar el ámbito de validez y los servicios que pueden ser pagados con las tarjetas de prepago que él mismo implementó, por lo que no existe violación constitucional que yo advierta. Por tanto, yo considero que debe reconocerse la validez del 172 en lo que ha sido impugnado. Y por cierto, señor ministro, como un apunte, en el párrafo 67 del proyecto, en lo que se refiere al punto 2, fracción primera del 172, se señala que ya fue declarado inválido en el apartado anterior. No es tal, ya que ese estudio se hará más adelante a partir de la página 38, solo como una corrección de mecanografía. Gracias, señor presidente. Quisiera decir que no voy a... perdón. Señor ministro Lainez. Gracias. Disculpe, es que no había advertido que el señor ministro quería la palabra. No la había pedido, en efecto. Exacto. Perdón. Yo, en cuanto al artículo 171, estoy de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, a mí sí me hizo reflexionar la intervención del ministro Medina Mora. Y creo que tiene toda la razón. Basta con declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa a su correo electrónico, porque la plataforma en automático envía precisamente el recibo a que se refiere aquí. Y esto sí es una carga adicional que no tiene ninguna justificación el que tenga que utilizarse el correo para tener que tener un recibo. Por lo tanto, yo también creo que esa parte debe ser declarada inconstitucional. En el artículo 72, conforme también a los precedentes en los que yo he votado, en el sentido de que las legislaturas locales pueden establecer estas distinciones en la prestación de un servicio que pudiese ser similar en cuanto consiste el transporte de una o varias personas de un punto a otro en una zona delimitada. Creo que cuenta con las facultades para hacerlo, por lo tanto, estoy en contra del proyecto en el 172.1,
es decir, la prohibición de ofrecer el servicio libremente, y en el punto 2, en el entendido que los pagos en efectivo los analizaremos en el siguiente punto de la discusión. También considero que pueden hacerse constitucionalmente esas restricciones. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo no participé en la discusión de la acción 63/16, ni tampoco la señora ministra Luna, por lo cual, pues con franqueza, no me siento vinculado a los argumentos que en ese momento se dieron. Entonces, lo quería hacer. Respecto a la corrección del párrafo 67, ya la había manifestado al presentar el asunto, pero le agradezco, señor presidente, que lo haya usted reiterado. En cuanto al 171, no hay ningún aspecto que debamos debatir, porque me parece que todos están de acuerdo. En cuanto al 171.3, no hay un argumento específico en este sentido en el proyecto sobre lo que dice el señor ministro Medina Mora en cuanto a la propia plataforma y el envío de un recibo en el correo electrónico. Nunca se planteó una cuestión de esa naturaleza. Los argumentos estaban planteados contra el 171.1 y 2 en la forma en lo que están señalados. Podríamos, si ustedes quieren, verlo en la extensión de efectos o podríamos verlo aquí, pero insisto, no hay un argumento puntual de este punto. Y finalmente, en cuanto al 172, yo no digo que no haya una distinción. Lo que el proyecto dice es que no hay una distinción razonable, y esto tiene afectación más que al 28 constitucional y al régimen de prestación de los servicios o libertad de competencia, a la libertad del trabajo del artículo 5º constitucional. Creo que sí hay la distinción, pero la distinción no tiene ningún fundamento de razonabilidad. Por eso es que se está proponiendo, y entiendo muy bien los argumentos de todos ustedes, la invalidez en este sentido, de forma tal, señor presidente, que salvo la cuestión del 171.3, que podríamos ver si la determinamos ahora o la determinamos en extensión de efectos, como suele hacerse en estos casos, estaría sometiendo el proyecto pues en sus términos. Gracias, señor presidente, con la corrección que desde luego al párrafo 67 se había anunciado y será desde luego en su caso en el engrose. Gracias, señor. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. En el 171, nada más hacer una aclaración. Yo estoy votando por la 171, perdón, estoy votando por la validez, tal como se propone en el proyecto en este asunto, apartándome de consideraciones que ya había mencionado por la libre configuración, pero y además por el argumento que había señalado la ministra Piña, que no se contesta en el proyecto. Entonces me aparto de consideraciones porque de todas maneras estaría por la validez. Y sí me parece importante el argumento que hace valer también el señor ministro Eduardo Medina. Entonces, estando de acuerdo con la validez de este artículo, sí me apartaría de la porción normativa que dice un recibo a su correo electrónico. Y por lo que hace al 172, ahí sí me estoy apartando de la declaración de inconstitucionalidad por las razones que ya mencioné. Gracias, señor presidente. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Dado que el proyecto lo que tiene es el tema, el 171.1 y el 171.2, creo que valdría la pena, para no enredar la disnotación, si a usted le pareciera, sí, votar sobre eso, que sobre se ha pronunciado, y dejar después el 171.3, porque no es cuestión de quitarle solo la frase. En todo caso, tendrá que salir la fracción completa, pues no tendría ningún sentido. Una vez concluido cada servicio, se contará con lo menos la siguiente información, y qué contaría con esa información si ya la eliminamos. Entonces creo que vale la pena separarla para poder tener esa consideración. Pero usted lleva el debate, señor. Gracias. Señora ministra Piña. En la precisión de los actos impugnados está el 171 en términos generales. No hay apartado 1, apartado 2 o apartado 3. Es el estudio del 171 en general. Como señaló el ministro Medina, el apartado 3 refiere con las fracciones correspondientes a la emisión de un recibo en correo electrónico con determinadas características. Yo estaría por la inconstitucionalidad de todo el artículo, derivado precisamente de la precisión que hizo, que está en cuanto a la regulación de las tarifas por parte de la Secretaría, que sí es un argumento y que no fue contestado en el proyecto, y en suplencia de queja, porque es acción y estamos facultados,
por el apartado 3. Consecuencia, para no complicar la votación, yo estaría por la inconstitucionalidad de todo el artículo 171. Gracias. Señor ministro Cosío. Sí, yo insistiría, señor presidente, sé que está impugnado el 171 completo, lo que dije es que no había un argumento específico, lo está trayendo ahora el señor ministro. Creo que por orden podríamos votar el 171.1, el 171.2 y después dejar el 171.3. Si es el caso de determinarlo, lo discutimos, si lo quieren por suplencia o por extensión de efectos, y ya tomamos una posición en ese sentido y vemos cuál sería el argumento para declarar la invalidez. Muy bien, me parece bien Gracias, señor. el método que propone. Y claro, también la aclaración que usted señaló que habías dicho, solo lo dice para que no le quedara desapercibida ninguna duda, su señor, propia le observación. agradezco. Vamos a analizar entonces el 171, con excepción de esa porción 3, para que podamos votarla en relación con los puntos 1 y 2. 1 y 2. Señor secretario, tome la votación. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Cosío Con el Díaz. proyecto. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto apartándome de consideración. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Leo de la Rea. Por la validez, por razones distintas. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Por la inconstitucionalidad del 171. Medina Mora. Por la validez, excepto la porción normativa, a su correo electrónico. ¿No es cierto? Ese lo vamos a Es ver el punto 3. Señor ministro Lainez. Por la el validez. punto 3. Señor ministro Lainez. Por la validez. Señor ministro Pérez. Con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Por la Morales. validez, con razones diversas. Señor presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto de reconocimiento de validez del artículo 171, numerales 1 y 2, con voto en contra de la señora ministra Piña Hernández y voto en otra consideración de la señora ministra Luna Ramos, razones diversas de los ministros Saldívar Leo de la Rea y presidente Aguilar Morales. Bien, bueno, a ver, ¿alguna aclaración, señor ministro Cosío? Sí, el 171, el proyecto propone validez, el 172 invalidez, eso es lo que está... No, pero nada más estamos en el 171. 171.1 y 2. 1 y 2, sí, pero Perfecto. 171 nada más. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la... Bien. Vamos al 172. Exacto. No, vamos al 171.3. 171.3. Punto 3. Sí. Bueno, a ver, ¿nos repite la votación de este 171.1 y 2? Mayoría de 9 votos Bien. a favor del Queda reconocimiento. entonces de validez. resuelto en ese sentido con la votación señalada. Y pasaríamos ahora sí al punto 3 del 171. 171.3. Sí, Ah, bueno, si quieren de una... como usted mismo lo sugirió, Sí, señor ministro. pensaba que iba a ser al final, pero como ustedes... Pues sí, pero adelante, la propuesta, es que hay una propuesta De la que se mencionó. No tengo objeción en acomodarla en Exacto. extensivos. ¿Algún argumento adicional, señor ministro Medina Mora? Señor ministro Pardo. Yo quisiera, para poder formar mi criterio respecto de este punto, ¿cuál sería la razón de inconstitucionalidad de esta porción normativa? Es decir, entiendo que se señala que tal vez la necesidad de dar un correo electrónico al cual se remita un recibo no se compadezca con el sistema de plataforma tecnológica bajo la cual se presta este servicio. Digo, me parecería en todo caso inadecuada o errónea, pero yo no vería, o más bien no escuché cuál sería el argumento de inconstitucionalidad respecto de esta fracción. ¿Qué precepto de la Constitución se violaría o sobre qué bases se podría formar ese argumento? Yo lo planteo como duda, no estoy dando ya un criterio. Salió el argumento. Sí. Señor ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Me parece que, obviamente, la regulación de este tipo de servicios debe ir a una lógica de seguridad jurídica para el usuario y para el prestador de servicios. Y, desde luego, también que las regulaciones técnicas que se establezcan en la deben, obviamente, plantearse desde la perspectiva de razonabilidad
para no hacer muy difícil o imposible la prestación de un servicio, y esto me parece afectaría la libertad de trabajo en la prestación del servicio. Entiendo que primero no está demandado o reclamado argumentativamente de manera puntual, pero a mí me parece que en una argumentación general de razonabilidad y de seguridad jurídica y de libertad de trabajo esto es inconstitucional. Se puede compartir o no, pero ciertamente, desde luego, es inadecuada porque no se compadece con la plataforma, pero no es el punto que usted aborda. Gracias. Pues, si no hay más argumentos, yo nada más tengo una duda y la pregunto como tal. A mí me parece que si no se tiene que tener un correo electrónico cuando contratas el servicio, no es parte de los requisitos, pues sí, es como un requisito difícil de cumplir para quienes no lo tengan. Mi pregunta es, ¿cuando se contrata no se pide? Porque si se pide desde que se contrata, pues no es un requisito imposible de cumplir. Pues es una pregunta que habrá que analizar. Pues votemos. Ahora, yo no creo que necesariamente esto lleve a invalidez. Ahora, si se está contratando a través de un servicio electrónico, la posibilidad de hacer o realizar un correo electrónico es sencillísimo. Lo que se pudiera cuestionar sería que en un servicio que no es electrónico exigir un requisito electrónico para hacerlo, pero pues si ya se está partiendo de una plataforma de esta naturaleza, pues bastaría con establecer un correo electrónico, que es algo ya ahora muy cotidiano y sencillo de elaborar. Pero bueno, vamos a tomar la votación respecto de esta propuesta, señor secretario. Sí. Por la validez no encuentro por qué es inconstitucional. A mí me parece cuesta arriba pedir un requisito que no se tendría al contratar, pero tampoco se tiene la certeza de que efectivamente no se pidiera desde un principio. Por esa razón, entonces estaré por la validez. Por la validez. Por la validez. También por la validez. Yo voy por la invalidez total del 171. Este recibo que se está pidiendo en función de las características que está estableciendo el legislador es un acto de comercio 100%, esto es materia federal y tendríamos que ver, no si se tienen correos electrónicos o no, tenemos que ver si están facultados para establecer este tipo de requisitos que es obligación del prestador del servicio. Entonces, iré en contra. Yo estoy por la validez de la fracción y por la invalidez solamente de la porción normativa que dice a su correo electrónico. Sí. En el mismo sentido. Por la invalidez exclusivamente de la expresión a su correo electrónico. Señor presidente Aguilar Morales. Por la validez. Señor presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos por la validez del punto 3 del artículo 171, con la salvedad de los señores ministros Medina Mora, Lenis Potisek y Pérez Dayán, quienes votan por la invalidez de la porción normativa que indica a su correo electrónico. Bien. Queda entonces aprobado en esos términos y con la votación señalada. Continuaríamos, señor ministro, por favor. Sí, creo que correspondería votar el 172, puntos 1 y 2. Así es. Sí, señor presidente. Estamos entonces en el 172 y si no hay más observaciones, procedamos a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Cosío. ¿El proyecto? Entonces, ¿votos en contra? Sí. Señor ministro Luna Ramos. En contra. Señor ministro Franco González Sales. Con el proyecto, excepto por lo que hace a la fracción segunda del punto 2.
Ahora viene el otro, el 24. Señor Saldívar de la En contra. Señor ministro Pardo Rubio. En contra del proyecto. Señor Piña Hernández. Yo estoy con el sentido del proyecto, apartándome de consideraciones. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto, excepto por lo que hace a la fracción cuarta del numeral 2. Señor ministro Lainez. En contra. Señor ministro Pérez. En contra del proyecto. Va a estar difícil esta votación. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En contra y por la validez de la norma impugnada. Señor ministro presidente, me permito informar los siguientes resultados. Por lo que se refiere a la impugnación del artículo 172.1, existe una mayoría de 6 votos en contra del proyecto y por el reconocimiento de validez. Por lo que se refiere al artículo 172.2, en cuanto a las fracciones segunda y cuarta, una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta y por el reconocimiento de validez. Y por lo que se refiere a la fracción tercera de ese punto 2 del artículo 172, una mayoría de 6 votos en contra y por el reconocimiento de validez. Luego entonces hay reconocimiento de validez de la norma con la votación señalada. No. Existe sí, la mayoría simple en este caso. Muy bien, con ese resultado y la votación señalada queda aprobado este punto. Y ahora sí avanzaríamos, señor ministro. ¿Cómo no, señor presidente? Muchas gracias. Sigo en el punto segundo. Ahora estoy en la página 35, párrafo 71, para analizar el 24º transitorio. Sí. Dice, por lo que corresponde a este artículo, se propone declarar su inconstitucionalidad, ya que se considera que el análisis de las condiciones de la prestación de servicio de transporte por arrendamiento auxiliado por plataforma no se debe hacer partiendo de la comparación con otros servicios, sino tomando en cuenta directamente sus características y regulación. Así, se estima que el legislador no podía regular los servicios tomando como base justamente otro tipo de servicio de transporte, como lo es el servicio público individual motorizado, del cual toma un 4% del total de vehículos de servicio de transporte como límite sin dar ninguna razón para ello. Se estima que no pueden alegarse motivos de competitividad, ya que justamente lo que se está estableciendo son barreras a la entrada para el servicio específico. Tampoco pueden argumentarse que es para la regulación de la oferta en relación con la demanda, ya que eso es justamente lo que hacen las reglas de mercado en condiciones de competitividad. De ahí que se proponga declarar la invalidez del artículo 24º transitorio. Sería el punto, señor presidente. Gracias. Está a su consideración. Señoras ministras, señores ministros. No hay observaciones. En consecuencia, estaría a su consideración la propuesta del 24º transitorio. Bien, entonces, en votación económica se aprueba. Queda aprobado. Continuamos entonces. Adicionalmente, de una lectura de los artículos impugnados, se advierte que existen algunos adicionales a los que expresamente señalaron el concepto de invalidez, pero que sí fueron precisados en el artículo en el apartado de artículos impugnados y que están relacionados con el permiso y hay argumentos para llegar a ellos, por lo cual se analizan en este apartado. En primer lugar está el artículo 177, párrafos 73 y 74. Por lo que respecta al concepto de invalidez en contra de la aportación mensual del 1.5% por viaje al Fondo de Movilidad regulado en el artículo 177 de la ley, precepto que si bien no está señalado expresamente en el concepto, pero respecto del cual sí existe argumento de invalidez específico, por lo cual se estudia,
y lo considera un requisito excesivo que imposibilita la pretendida finalidad de la legislación y es contraria al aprovechamiento de las tecnologías. En el proyecto se propone que esta aportación al fondo cubre una finalidad legítima que fue justificada en el proceso legislativo y que se orienta al mejoramiento de las condiciones de movilidad dentro de la comunidad en general. Por ello se propone infundado el argumento y por tanto el reconocimiento de validez de este artículo 177. Son tres, señor presidente, el 177, el 173 y el 174. ¿Quiere que los identifique de una vez los cuatro? Sí, de una vez, por favor. Perfecto. El artículo 173 establece que la Secretaría evitará prácticas monopólicas en la prestación del servicio, estableciendo que cada persona física puede ser titular de un permiso y las personas morales hasta de 10, y el permiso solo amparará un vehículo. En este punto, en el proyecto se estima que existe una clara restricción, más allá del registro y mero control de seguridad de usuarios, a limitar un solo vehículo por individuo. Es por ello que se considera que se requeriría una justificación específica por parte del legislador, que tampoco se encuentra dada en los procesos legislativos o en las constancias del proceso legislativo. De este modo, si bien puede pensarse que argumentos que justifiquen la limitación de vehículos y permisos, el legislador no elaboró ninguno de estos argumentos, por lo que el artículo vulnera, a nuestro juicio, la libertad de trabajo sin una justificación razonable y por tanto se propone declarar su invalidez. Finalmente, el artículo 174, que está analizado en el párrafo 77, se refiere al otorgamiento de información técnica, obligando al permisionario a presentar en todo momento la información técnica requerida por la Secretaría respecto del servicio, brindando sus socios controles de procesos y programas de capacitación para conductores, así como permisionarios. Al respecto, se considera que la información que contiene este artículo es necesaria para la seguridad y control de los usuarios como de los choferes, además de que la misma se restringe a información técnica y no personal, por lo que de un análisis de razonabilidad no se aprecia que se vulnere la Constitución, además de que el mismo puede ajustarse a la justificación genérica de la legislación establecida por el legislador del Estado. Por ello es que este artículo 174 se propone que debe ser declarado válido. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Me refiero específicamente al contenido del artículo 173. El proyecto, luego de examinar una justificación o injustificación de por qué para evitar prácticas monopólicas se autoriza a que las personas físicas puedan tener solo un permiso y en el caso de las colectivas hasta 10, no entiende entonces la razón por la cual el legislador estableció esta diferencia en tanto no se concretó a un tema que lo pudiera así justificar. Sin embargo, a partir de ello se declara la invalidez de toda la disposición. Creo que si aquí lo que tendría que analizarse es por qué una persona física tiene derecho a un permiso y una persona jurídica hasta 10. La única cuestión que nos llevaría a entender esto a partir de sus finalidades es que el artículo habla de la prohibición de prácticas monopólicas. Sí, parece 177. Es claro, como se ha visto en este tipo de definiciones, que lo que el sistema persigue es la oportunidad que se entregue a las personas para el autoempleo. Y básicamente una de las respuestas a una práctica conocida en cuanto al servicio ordinario del taxi es que cuando se advierte la cantidad de permisos otorgados, estos son excesivos en cuanto a una sola persona. La finalidad de la ley en este sentido quiso ser la de, a partir del autoempleo y lo que conlleva el ser el titular del permiso, implicara el cuidado con el que se debe prestar, el control de que es una sola persona la que tiene un permiso y no más, y evitar con ello la práctica monopólica tan cuestionada en el sistema distinto que es el de los taxis. Por esa razón, si bien es cierto, aquí se estableció, a diferencia de la legislación que anteriormente se examinó, el que una persona física tendrá derecho a ser titular de un permiso y las personas jurídico-colectivas de hasta 10, no porque se hable de que la persona jurídica colectiva puede tener hasta 10, eliminemos la oportunidad de lo que la finalidad de la norma tiene, el autoempleo y la posibilidad de que cada quien se haga responsable del permiso que recibe.
a diferencia del que puede recibir como persona física 30 y descuida quién específicamente ejerce el permiso y la forma en que éste se debe prestar. Entendemos todos que este nuevo sistema de transporte a través de plataformas electrónicas supone un cuidadoso ejercicio y un trato bastante diferenciado del ordinario que se recibe en la calle a solicitud expresa. De tal manera que creo que por el hecho de que aquí no se hubiera justificado una distinción, pero entendiendo que la finalidad propia del artículo es la prohibición de prácticas monopólicas, desaparecer el artículo 173 supondría entonces la oportunidad de que una persona física pudiera ser titular de más de un permiso, lo cual, por lo menos a mí, me parece contrario a lo que en esencia justifica la existencia de este tipo de servicio y lo que claramente el legislador quiso establecer. No olviden que el aspecto del autoempleo es fundamental en ello, y el autoempleo se genera cuando se es propietario del vehículo, no cuando se es un chofer de alquiler para un permisionario que tiene muchos vehículos. Bajo esa perspectiva, si por la diferenciación de trato hubiera que declarar la invalidez, yo no la entendería a modo de quitar la finalidad que el sistema previene, que es el autoempleo y la titularidad de una persona respecto del permiso. Me parece suficientemente claro y hasta propio de la legislación de cada estado la libertad de configuración de determinar una persona un permiso. Más adelante se advertirá que el permiso, pues evidentemente para el ejercicio regular del servicio puede ser entregado a otras personas registradas, pero el titular del permiso sigue siendo uno. Con ello el autoempleo se justifica y, en todo caso, esa es la finalidad de la norma. Si no es esa, y por virtud de una oportunidad que las personas jurídico-colectivas puedan tener hasta 10, se darían entonces sí los supuestos que el propio proyecto marca, pero eliminar de modo absoluto el artículo 173 solo porque no se justificó la diferencia, por lo menos para mí, establece un punto en el que se contradice con la propia norma que establece la prohibición de prácticas monopólicas y la finalidad del autoempleo. Por ello, si acaso habría que estar por la invalidez, sería en la parte en que las personas jurídico-colectivas pueden tener hasta 10, no por el hecho de que cada persona pueda tener un permiso. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Sí, nada más, señor presidente. El ministro Pérez Dayán abrió la discusión sobre el artículo 173. Creo, una vez más, sería más fácil ir artículo por artículo, dado que esta es la primera ficha tocada, podríamos comenzar con el 173, señor presidente. Digo yo, Señor ministro Medina Mora. Con la venia del señor ministro ponente, me refiero al 173 puntualmente, gracias al planteamiento que hizo el ministro Pérez Dayán. Yo estoy con el proyecto por la invalidez del precepto. Me parece que, más allá de su propia confusión, cuando se habla de libertad de trabajo o libertad de empresa, cómo se organice una empresa, si es una persona jurídico colectiva o es una persona física empresa, no hace ninguna diferencia. Puede ser una empresa donde tenga un accionista el 99% y otro accionista el 1% o una acción. No veo en esa lógica una distinción entre una y otra. Es cierto que muchas regulaciones de prestación del servicio público de transporte sin ruta fija, que es el taxi, en muchas entidades, tienen esta restricción de lo que llamaba el ministro Pérez Dayán autoempleo o el hombre taxi, como se dice en la jerga normal, pero en este caso estamos hablando de la autorización de un servicio de distinta naturaleza. Me parece que la agregación de capacidades y de darle masa crítica tiene una lógica. Cómo se organiza una persona o una empresa me parece absolutamente irrelevante en esa lógica por violación a el artículo 5, libertad de trabajo o empresa. Yo estaría con el proyecto por la invalidez del precepto. Gracias.
Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo traía una idea, pero al escuchar los argumentos del ministro Pérez Dayán, la retomo con un enfoque diferente al que yo tenía. Yo vengo con el proyecto esencialmente y creo que hay muchas razones para considerar que el precepto es inválido. Sin embargo, creo que precisamente por lo que mencionaba el ministro Pérez Dayán, ahora el argumento del ministro Eduardo Medina Mora, valdría la pena considerar si debemos no invalidar la primera frase que dice: la Secretaría evitará prácticas monopólicas en la emisión de permisos para la prestación del servicio, porque son dos cosas distintas. El limitar a 1, a 10, a 5 o a 8, a que tenga la obligación la autoridad de evitar que se generen prácticas monopólicas, y esto obviamente responde además a una condición constitucional. Consecuentemente, simplemente es una idea que pongo sobre la mesa. Creo que valdría la pena reflexionar si se puede quedar esa frase precisamente como una salvaguarda para que no haya excesos y se caiga en prácticas monopólicas. De cualquier manera, yo votaría con el proyecto y en su caso haría un voto concurrente. Bien, gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Señora ministra Luna. Gracias, señor ministro. Entiendo que estamos en el 173, ¿verdad? El 173 lo que nos está diciendo es que la Secretaría evitará prácticas monopólicas y que a cada persona física tendrá derecho a ser titular de un permiso y a las personas jurídico-colectivas hasta 10. El permiso que se otorga a una persona física o jurídica colectiva amparará un solo vehículo. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto al sentido de declarar inconstitucional este artículo, por las razones que mencionaba hace rato el señor ministro Medina Mora. Lo que sucede es esto: una cosa es que sea una persona física con actividades empresariales y otra es que sea una persona física o una persona moral, que yo creo que no se establece una diferenciación en el caso concreto. Sí me separaría de las consideraciones del proyecto en la que se dice que en el proceso legislativo no se da una justificación constitucionalmente válida para esto. A mí me parece que pueden o no darla. Finalmente, el análisis de constitucionalidad es algo que nos corresponde a nosotros, con la exposición de motivos, sin la exposición de motivos y a pesar de la exposición de motivos. Entonces, sobre esa base, yo estaría con el sentido, nada más me aparto de esta parte del proyecto. Gracias, señor presidente. Me aparto de consideraciones, pero estoy con el sentido. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. En relación con el 177, yo estoy a favor del proyecto. El 173 también estoy a favor de la invalidez, aunque por razones distintas. Sin embargo, la intervención del ministro Fernando Franco sí me hace pensar que quizás valdría la pena dejar la parte correspondiente que diga simplemente: la Secretaría evitará prácticas monopólicas en la emisión de permisos para la prestación del servicio. Si bien es cierto que esto de todas maneras estaría obligada por mandato constitucional, quizás nos sobraría dejar esta afirmación y este mandato en la ley respectiva. Sin embargo, como requerimos votaciones calificadas en este tipo de cuestiones, de no ser aceptada esta propuesta del ministro Franco, yo votaría con el proyecto para efecto de que no vaya a resultar que buscando un beneficio mayor vayamos a generar una votación fragmentada, que no alcancemos la intención de invalidar lo que sí afecta. Pero creo que la propuesta del ministro Franco es plausible y yo me sumaría a ella en caso de ser aceptada por el ministro ponente y obviamente por el Pleno. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. No hay más observaciones. Tomemos la votación entonces. A ver, ahorita, señor ministro, estamos estudiando los 3 artículos que nos hizo el planteamiento el señor ministro Cosío. Es que se ha hecho un enfoque en el 173. Muchos o varios de los que se han pronunciado han dicho que están de acuerdo con los otros planteamientos, excepto con el del 173.
Pero si tiene usted alguna otra argumentación, señora ministra Luna, respecto de las otras disposiciones. No, me apartaría de consideraciones Bien. nada más de las Nada otras, más. pero estaría con el sentido. Bien. Entonces estaríamos votando las tres disposiciones, que son el 173, 174 y 177. Señor ministro Cosío. Sí, señor presidente, muchas gracias. Nada más para decir lo siguiente, yo encuentro muy plausible lo que dice el señor ministro Franco, sin embargo me genera un problema. Dejar el enunciado así, la Secretaría evitará prácticas monopólicas, tiene facultades, la Secretaría es órgano de competencia, no que, queriendo, lo decía bien el ministro Saldívar, queriendo hacer el bien, a lo mejor no hacemos tan bien porque le damos una carga sin las herramientas. Creo que si la Secretaría, y insisto, me parece muy plausible la idea, desde luego el legislador Colima va a tener que rehacer algunos segmentos de esta legislación. Creo que ahí sí debía decir, y a efecto de generarle las competencias, porque darles un mandato así, también no sé si esto es muy conveniente en términos de operación cotidiana de la administración pública del Estado. Por eso, entendiendo y agradeciendo mucho esta preocupación, dejaría el proyecto como está, con la invalidez total del 173, pero insisto, agradeciendo esto desde luego muchísimo. Sí. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Me sumo a la solicitud del señor ministro Franco, solo que yo agregaría, en la medida en que el estudio lo que hace es expresar que no hay una justificación de trato entre la persona física y la persona moral, esto no afecta la última parte de este artículo que dice el permiso que se otorga a una persona física o jurídica colectiva amparará solo a un vehículo. Evidentemente esto nada tiene que ver con el estudio que aquí se hace. El permiso que se otorga a una persona física o jurídica colectiva amparará solo un vehículo. Eso quiere decir que el permiso es por un vehículo. Creo que aquí lo que la ley busca es establecer permisos que amparen más vehículos. Por eso a mí me parece correcto que, siguiendo la directriz del señor ministro Franco, considerado también así por el señor ministro Saldívar, creo que podría prevalecer la primera parte del enunciado aquí cuestionado, y yo solo diría, el permiso que se otorgue a una persona física o jurídica colectiva amparará solo un vehículo. Gracias. Tomemos la votación entonces, señor secretario, respecto de este apartado que implican los tres artículos 173, 174 y 177. Señor ministro Cosías. El proyecto. Señor ministro Ana Ramos. Yo estoy con el proyecto, con las tres propuestas en las que se declara invalidez y validez invalidez de uno y validez de otros, apartándome de consideraciones. Sí, apartándome de consideraciones. Señor ministro Franco González Álvarez. Con el proyecto, y sostendría mi propuesta inicial de dejar la frase y también, inicial, por la redundancia, del artículo 173, también con la prevención de que si no se logra la mayoría para invalidar todo el precepto, el precepto sin esta frase, entonces yo votaría por la invalidez del precepto. En el mismo sentido que el ministro Franco, simplemente aclarando que yo estaría por la invalidez del 173 por razones distintas. De la parte respectiva que nos son los tres artículos. Señor ministro Pablo Rebolledo. A favor del proyecto, también con la propuesta del ministro Franco. Pero dijeron que nos teníamos que pronunciar por los tres artículos. ¿Todos se pronunciaron, no? Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría por la invalidez de los artículos señalados y apartándome de consideraciones en el sentido cuando él declara invalidez del 177. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. En los términos del ministro Franco. Señor ministro presidente Evo Morales. También estaría en los términos del ministro Franco, pero obviamente la votación así no sería suficiente para obtener ni que se quede la porción ni para obtener la invalidez propuesta. De tal modo que
así como lo propuso el propio ministro Franco, yo votaría entonces con el proyecto. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez de los artículos 177 y 174. Y por lo que se refiere a la propuesta de invalidez total del artículo 173, existe una mayoría de 5 votos y 5 votos porque permanezca la validez de la porción inicial. Luego, claro, entonces, condicionaron su voto, pues se sumarían los 5. Exacto. Yo le preguntaría a los señores ministros que condicionaron sus votos y podríamos agregarlos a la Muchas gracias. ¿Están de acuerdo? Entonces, repita la votación para el acta. 173, unanimidad de 10 votos por lo que se refiere a invalidez total, con consideraciones diversas, ministro Saldívar, la ministra Piña. Bien, muchas gracias. Queda entonces aprobado en estos términos la propuesta señalada. Continuamos, señor ministro. Gracias, presidente. Vamos a entrar al análisis del quinto concepto de invalidez relativo a la prohibición de pago de efectivo. Va de las páginas 37 a 39. Aquí lo que se está analizando es el artículo 172.2, fracción primera. El accionante impugna este artículo que prohíbe a los prestadores de servicio de transporte privado por arrendamiento a través de plataformas tecnológicas bajo permiso el pago en efectivo como contraprestación, argumentando que ello viola el artículo 28 de la Constitución, párrafos sexto y séptimo, que entre otras funciones establece la de acuñar moneda e imprimir billetes. Argumenta que al establecerse esta prohibición se incurre en un trato discriminatorio e injustificado, ya que se excluye a los que no tienen tarjeta de crédito y a la vez impacta en los propietarios de vehículos y sus conductores que quieran dedicarse a esta actividad, no permitiendo que participen efectivamente en el mercado relevante de transporte de pasajeros. En el proyecto se propone que es fundado el concepto de invalidez y lo procedente es declarar la invalidez del precepto. Se parte el análisis de la facultad federal para la emisión de moneda y billete establecido en la fracción 17 del 73 constitucional, así como la prohibición correlativa de los estados de emitir moneda o billetes establecida en la fracción tercera del 117 también constitucional, además de complementarse con diversas disposiciones de la ley monetaria. De lo anterior se indica que es claro que la regulación estatal no puede limitar el uso de la moneda o billetes de curso legal para la liquidación de las obligaciones de pago generadas por la prestación del servicio de transporte, ya que la determinación de las condiciones de pago de obligaciones es de competencia federal. Si bien es cierto que por medio del contrato privado celebrado a través de la misma plataforma puede establecerse por parte del prestador privado de servicios que ese sea el mecanismo exclusivo de pago, esto no lleva a que el Congreso local pueda legislar para restringir la operación del servicio para que solo puedan liquidarse las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios utilizando un producto financiero determinado como es la tarjeta de crédito. Cabe señalar que el Tribunal Pleno, al resolver ya la acción de inconstitucionalidad 63/2016, desestimó la impugnación del artículo 40.4 de la Ley del Transporte del Estado de Yucatán, que establecía una situación similar. Esta sería simplemente el señalamiento, señor presidente. Gracias. Gracias, señor ministro. Recordando que tenemos una sesión privada a continuación con varios asuntos, dejaría la presentación que ya nos hizo el señor ministro para continuar con el análisis de esta propuesta el día de mañana en la próxima sesión pública ordinaria. Los convoco a la sesión privada que tendremos a continuación y desde luego, como lo digo, los convoco a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar el día de mañana en este recinto a la hora acostumbrada. Por lo tanto, se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza esta acción de inconstitucionalidad, expediente número 13/2017, un asunto importante en el que se plantea precisamente la acción de inconstitucionalidad por algunos integrantes que son
propiamente integrantes de la 58ª legislatura de la entidad federativa Colima y plantean una situación correspondiente a la impugnación de la Ley de Movilidad Sustentable en aquella entidad federativa y el estudio de diversas consideraciones en los artículos correspondientes que son impugnados a través de 7 conceptos de invalidez y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado precisamente el estudio de estos temas. Un punto importante en este caso es el análisis del artículo 173, donde se declara la invalidez correspondiente en términos precisamente del número de las concesiones correspondientes de manera individual y de manera colectiva que se plantean en ese artículo. Un asunto importante que abarca también otros aspectos correspondientes a esto que es precisamente el padrón de los usuarios de estas plataformas, un tema importante en el que se plantea precisamente esta prestación del servicio público de transportación vinculado a las plataformas tecnológicas como uno de los elementos importantes de las características fundamentales de esta prestación del servicio en aquella entidad federativa Colima y la correspondiente situación de la movilidad sustentable como uno de los elementos importantes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la validez de varios de los artículos, en este caso estudiados, que van de los artículos 171, también artículos 174, 177 y la situación correspondiente de invalidez en este artículo 173. Continuará el Pleno estudiando estos conceptos de invalidez en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.